Hay invitados en piso, está el diputado Celso Kennedy, también el senador Silva Facetti, están hablando con los compañeros de la primera mañana. Escuchemos el audio, por favor. Así como bien lo dijiste, hablar del mapa, ¿verdad? Para tratar de introducirnos en este tema del debate sobre el desbloqueo. Porque este tema se instaló después de las elecciones generales, de un descontento de la ciudadanía, de una parte importante de la ciudadanía respecto al resultado electoral, ¿verdad? Entonces la forma de contención a eso es la instalación de una propuesta de reforma electoral que no formó parte ni siquiera de una propuesta de campaña política, pero sí como una manera de contener un desencanto de la población acerca del resultado, de una parte importante de la población, no puedo hablar de todos, ¿verdad? Pero de una parte importante de la población que reclamó el resultado electoral. Entonces, a partir de ahí, se instaló la idea de hacer una reforma electoral, y la reforma electoral debe ser mucho más profunda que solamente hablar del desbloqueo. Por eso, esto es una entrada. Claro, pero ¿sabes lo que pasa ahí, sí, Celso? No hay nada que discutir con respecto al paquete general que vos estás planteando, pero aquí nosotros, y te digo particularmente yo con militancia, creo que el elemento central de la opinión pública en el tema de la reforma electoral es la valoración de las listas. Y todo eso que está contando Fernando sobre el proyecto liberal, perfecto, pero es después. Porque lo que se va a discutir mañana, o lo que se está discutiendo ahora, es el tema de, chicos, la calidad de la representación no es buena, ¿verdad? Bueno, y en ese punto, Enrique, abrimos un paréntesis y yo te quiero contar algo, ¿verdad? Pues ahora, cada vez que tocamos esto, como tantas cosas tratamos en el Parlamento, ¿verdad? Uno se va olvidando, pero el tema del desbloqueo no es nuevo. Tiene una lucha ciudadana de 10 años, por lo menos, sí. Y realmente siempre estuvo en los discursos políticos. Pero la gente, los medios y las redes y los grupos de opinión te insisten en el monotema del desbloqueo, pero hay otros factores que vos podés hablar un poco en radio, tener un poco más de tiempo, que también están relacionados al desbloqueo, que es la realización del acto eleccionario, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del desbloqueo? Y vos te acordás, en el 2012 se aprobó el desbloqueo. Sí, sí, pero... Un desbloqueo parcial, pero ya fue un paso, era un voto preferencial. Fue trucho, Fernando. No, está bien, pero ¿por qué se hizo ese desbloqueo? Porque había presión de... Bueno, no, pero ¿por qué se hizo eso? Porque la clase política, los que participan en las elecciones, los que gestionan, y es una actividad principalmente de las estructuras partidarias, ¿cómo constituís tu mesa? Nosotros tenemos, y Celso te va a confirmar, el mesario se va a las 5 de la mañana, sí, a las 7 empieza el acto, termina a las 5 de la tarde, y después, a dura pena, vos conseguís que se quede 3 horas para terminar el escrutinio. Fui mesario. Claro, cuando hicimos ese principio de desbloqueo, que fue un voto preferencial, en el 2012, la justicia electoral vino y nos dijo, pues acá se calla mucho, no le escuchan a la justicia electoral. Inclusive algunos colegas decían, no, pues nosotros no queremos saber la opinión de la justicia electoral porque ellos no piensan como nosotros. Pero ellos no son los especializados, viven estudiando, haciendo propuestas, Y en el 2012 se pospuso a final del año, porque se iba a hacer en el 2013, ya se votó, sí, porque demasiado cosas había en juego en el sentido de cargos, y nadie quería correr el riesgo de hacer el experimento en el 2013. Entonces se pospuso, vamos a pasar en el 2015. Sí. Y en el 2014 vino y participó la prensa y se hizo en el Senado, ahí en la sala, en la bicameral, se hizo una muestra de qué pasaría con ese votito preferencial, ese principio de bloqueo. Duró 14 horas el escrutinio, con especialistas. Entonces, yo lo que te quiero decir es, no es que los políticos nos quieren, pero los políticos no tenemos problema con el bloqueo, pero el tema, ¿quién va a cargar con la responsabilidad de que no se entreguen las actas, que la gente se vaya? Entonces vos necesitas, y por eso hacemos hincapié, sí, una pata, que es el tema de la urna electrónica. Ahí vamos, Fernando. Permitime hacer una cosita, sí, señalar lo siguiente. El proyecto de 2012 era un proyecto, y yo quiero, Fernando me conoce a mí hace rato ya, así que ya sabe cómo yo hablo. A vos te pido disculpas, o sea, no te pido, te quiero explicar una cosita. Yo digo cosas muy duras de repente, pero no te tomes por aludido.
Mira, ¿sabes lo que pasa? El proyecto 2012, Fernando, fue una truchada. ¿Por qué fue una truchada? Porque se metió en el voto preferente el sistema DON. Y eso no es técnicamente correcto, porque el voto preferente tiene que ser nominativo. La salvedad constitucional exigida por el artículo 118 está en el primer voto, el voto proporcional. El segundo voto tiene que ser nominativo. ¿Qué se hizo en 2012? Se puso en el nominativo el conteo proporcional. En consecuencia, el tema no era viable y era una trampa. Y yo estoy de acuerdo y yo apoyé que se derogue esa ley porque era una trampa para que no funcione el desbloqueo. Ahora, con respecto al miedo que vos decís, que yo entiendo, te recuerdo algo. La reforma electoral de 1990 fue una reforma muchísimo más radical que esta y se hizo de un día para otro y nadie tuvo miedo. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque todo el Paraguay sabía que había que hacer esa reforma. Y es lo que todos sabemos ahora. Y los miedos, que yo entiendo, los miedos técnicos son justificados, no tienen justificación política, así como en 1990 no tenían justificación política, porque vos no podías seguir ni un minuto más con el sistema de Stroessner para elegir gente. Eso nomás es. Bueno, ¿me permite? Sí, por favor. Ese código electoral 190, que es la que se modificó algunas partes, así de buenas a primeras después de salir de la dictadura, es una gran reforma electoral, efectivamente. Gigantesca, sí. Pero es reglamentarista de punta a pértigo. Tienen, el que es abogado, 300 artículos, porque ahí tiene el código electoral. Pues está bien, he leído todo, pero no recuerdo. Entonces, especifican todo un procedimiento de elecciones y casi dándole participación al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es la institución encargada del proceso electoral, pero sin darle casi atribuciones del control electoral en el proceso. Está todo especificado en la ley. Y sigue todo un procedimiento para un sistema electoral también. Y eso es lo que también, y concuerdo con él en este momento, cuando nosotros instalamos un solo artículo, como es el proyecto de Payo, por ejemplo, que habla solamente del desbloqueo, lo que finalmente va a acarrear, porque va a colisionar con varios otros artículos que también hay que ir. Claro, Celso, mira, Robert, ya te dije ayer que yo sin micrófono ya era, yo así sé, que... yo sé. Yo voy a esperar la pausa para que podamos cumplir y después Dale. para discutir. Bueno, Si no vamos a cortar la. Dale, entonces la parte mira, central. Celso, ¿sabes lo que pasa? Por eso yo quiero aclarar perfectamente bien que acá tenemos un tema que es central y todos los otros temas son accesorios. ¿Cuál es el tema central? El artículo 258. Ese es el artículo que define el desbloqueo. Y en ese artículo tenemos que, a su vez, especificar dos cosas y solo dos cosas. Porque yo le digo, Fernando me escuchó 1.000.000 de veces ya, los políticos, mi querido Celso, están mintiéndole al país. Le están mintiendo mal. Y le están mintiendo deliberadamente. Porque la cuestión desde el punto de vista académico y teórico es simple. Artículo 258. Señor ciudadano, usted tiene 2 votos. Primer voto, proporcional. ¿Por qué? Porque lo exige el artículo 118 de la Constitución. Para definir cuántos escaños va a tener tu partido. Primero. Segundo voto, preferencial, que tiene que ser nominativo y obligatorio. ¿Por qué? Porque eso te da el control a vos de la lista. A vos, señora, que estás escuchando. Vos vas a tener el control. Si es obligatorio y si es nominativo. Ahí está el desbloqueo, tema central de la mañana de hoy de ABC Cardinal.